Ok, bienvenidos a todos. Soy Chris, soy el director académico acá en Papora. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar un poco de inglés, por qué estudiar inglés, cómo estudiar inglés, hablar un poco de Papora, un montón de cosas geniales. Y hoy vamos a hablar de cómo aprender inglés para conseguir trabajo remoto. Empezando, un poco sobre mí. Como mencioné, yo soy Chris. Yo soy de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, pero ya llevo varios años viviendo y enseñando inglés acá en Latinoamérica. Llevo ahora como un poco más de 2 años trabajando con Papora. Yo soy músico, toco la batería y la percusión, me encanta la música, adoro la música. Me gusta mucho el intercambio de idiomas, de culturas, me encanta viajar. Y eso. Yo trabajo con una escuela de inglés que se llama Papora. Papora fue fundado en 2013, pero recién hace un par de años, en 2023, lanzamos las clases en vivo y empezamos a crecer como una empresa. Actualmente ofrecemos clases de inglés online, grupales y un curso autoguiado. Y tenemos la filosofía de que, bueno, aprender inglés debería ser una cosa divertida y que es más importante comunicar que hablar perfectamente y enredarnos en como reglas de gramática y cosas así. Para nosotros, la comunicación y hablar y charlar y formar conexiones es lo lindo de inglés y de aprender cualquier idioma. Tenemos varias cositas hoy en la agenda. Algunas curiosidades sobre inglés, la historia, algunas razones para aprender inglés, algunas ideas equivocadas que tienen muchas personas de lo que es aprender inglés. Vamos a aprender cómo podemos identificar nuestro nivel de inglés, hablar un poco de áreas de inglés para manejar para trabajar remoto. Y al final vamos a hablar un poco de Papora, pero no voy a intentar vender nada hasta el final, entonces tranquilo. Empezando acá, podemos ver que los idiomas con los más hablantes nativos en el mundo, tenemos primero chino, con casi 1 billón, 1.000 millones de hablantes, un montonazo. Luego tenemos español con 500 millones. Y detrás de español tenemos inglés con 380 millones. Esto sería como hablantes nativos de Estados Unidos, de Reino Unido, Australia, Jamaica, lugares así. Pero algo muy curioso sucede cuando contamos los hablantes nativos y los hablantes no nativos de un idioma, o sea, los que están aprendiendo o aprenden un idioma. De ahí sube inglés muchísimo. El inglés llega a 1.465.000 millones de hablantes cuando sumamos la cantidad de gente no nativa que habla ese idioma. Entonces, hay muchísimo más personas que hablan inglés como un idioma secundario que los que lo hablan como un idioma nativo. Algo curioso. Yo sí soy una minoridad para mi idioma. Luego tenemos chino. No tiene muchas personas que lo aprenden. Bueno, 200 millones. Igual es mucho, pero... Y luego hindi, muchos que aprenden hindi. Y luego español. Español supongo que tiene como 100 millones de aprendices de español. Curioso. Tengo ahora una pregunta para ustedes. Yo quiero saber en cuáles países se habla el idioma inglés. Anótenme en los comentarios y podemos hablar un poco de eso. Entonces podemos ver los obvios. Canadá, como dice Juan. Saludos a Juan. Estados Unidos, obviamente. Jamaica. Obviamente Jamaica es lo más grande de los países angloparlantes. Juan tiene unos buenos ahí. Obviamente tenemos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, pero también tenemos un montón de otros países que lo tienen como idioma oficial. Jamaica, Barbados, un montón de nuestros vecinos en el Caribe hablan inglés, un montón de los países africanos hablan inglés. Hay cientos de millones de hablantes de inglés en la India, en Pakistán, en Filipinas. Entonces, cuando pensamos en todo lo que es el mundo de angloparlantes,
no solo es Estados Unidos, no solo es Reino Unido, es un mundo enorme de los que hablamos inglés. Un par de otras curiosidades del inglés. 90% de todo el texto en inglés consiste de tan solo 1000 palabras. Entonces, bueno, obviamente esas son palabras muy claves. En Papora, en los primeros niveles, los niveles A1 y A2, que son los niveles principiantes, nos enfocamos bastante en desarrollar esta base de vocabulario, porque con esa base ya puedes comunicar un montón y entender un montón. También podemos ver que más del 80% de la información guardada en las compus del mundo está en inglés. Entonces, si queremos aprender nuevas cosas, conseguir acceso a nueva información, inglés es un idioma súper clave para eso. También algo como 60% más o menos del vocabulario de inglés viene de los idiomas romances, como francés, latín. Y el inglés es como una mezcla rara entre varios idiomas, pero francés y latín tienen una gran influencia. Entonces, palabras como información, information, crisis, crisis, metal, metal, compartimos entre español e inglés. Entonces, hay muchísimas palabras que compartimos entre los dos idiomas. Y hasta el inglés pidió prestado varias palabras del español. Palabras como plaza, que decimos como plaza, mosquito, mosquito, bodega, bodega, y obviamente telenovela, la más importante, claramente. Entonces, todo lo que son idiomas es un intercambio constante. Ustedes nos robaron palabras, nosotros les robaron palabras, es todo, compartimos un montón. Ok, otra pregunta para ustedes, el público. Yo quiero saber, ¿cuáles son las razones para aprender inglés? O para ustedes, ¿cuáles son las razones que ustedes querrían aprender ese idioma? ¿Cuáles son los motivos? ¿Buenas razones? ¿Son cosas económicas? ¿Son cosas culturales? Conseguir un mejor trabajo. De eso se trata esta presentación. Joseph, estás en el lugar indicado. Escalar en el trabajo, claro. Y Pablo, veo que tenés un avión ahí. Si vos laburás en la industria de viajes y aviones y eso, esa industria usa un montón de inglés. Crecimiento administrativo en trabajos. Yo diría que la gran mayoría de mis alumnos y los alumnos en Papora, su motivo principal es para motivos laborales, para conseguir un mejor puesto, más oportunidades, expandir la red profesional. Esas son las respuestas más comunes que yo escucho para aprender inglés. ¿Por qué aprender inglés? Hay razones culturales. Si te gustan los yankees, los británicos, tenemos cultura. Para viajar, para conocer a otros lugares, hasta tipo si quieres ir a un lugar que no habla inglés, si quieres ir a, qué sé yo, Japón, allá no hablan español, vos no hablas japonés, si quieres comunicar probablemente sería en inglés. También entretenimiento en inglés, Hollywood, qué sé yo, el hip hop, no sé, Broadway, todas esas cosas bien estadounidenses. Es un hobby interesante, o sea, simplemente si sos una persona que disfruta de aprender nuevas cosas, conectar con nuevas culturas y estudiar nuevas cosas, es interesante como hobby, es una buena manera de pasar el tiempo. Para conectar con nuevas personas, aprendiendo inglés, esto abre un mundo entero distinto al mundo hispanohablante. Te da la oportunidad de conocer a un montón de gente nueva, hacer amigos, amistades, amores, en fin. Y también para ser un ciudadano del mundo, como con mi ejemplo de Japón, si quieres viajar, en inglés probablemente es el idioma que más vas a usar para viajar afuera de los países hispanohablantes. Y muchas de las organizaciones mundiales más importantes se manejan principalmente en inglés. Si quieres expandirte un poco más allá de todo lo que es el mundo hispanohablante, inglés te va a servir mucho. Pero obviamente no nos importa la cultura, no queremos viajar, no queremos mirar pelis, queremos plata, obviamente. Entonces,
Hay un montón de razones laborales también para aprender inglés. Aprender inglés nos abre el mundo del outsourcing, lo que es la subcontratación. Empresas que quieren contratar afuera de su país, afuera de su empresa, para buscar talento en otros países. También aprender inglés señala a los empleadores que vos sos una persona productiva y que sos una persona capaz. Y aun si es un puesto que no usa para nada el inglés, tener eso en tu currículo, que vos hablas inglés, eso muestra a los empleadores que, mira, ese chabón es re inteligente. Aprender inglés te da la oportunidad de expandir tu red profesional más allá del mundo hispanohablante. Te conectas con gente de otras partes del mundo, más oportunidades, todo eso. Te ayuda a mantener tu competitividad en el mercado laboral. Parece que cada vez más exigen el inglés. Es hasta cierto punto como un mínimo para aplicar para ciertos tipos de trabajo. Como mencioné, 80% de la información guardada en las compus del mundo está en inglés. Aprender inglés te da acceso a un montón de información, conocimiento, innovación, todas esas cosas. Y te da acceso a trabajos mejor pagados. Genial, queremos la plata. Perfecto. Existen un montón de mitos y ideas equivocadas de lo que es aprender inglés. Entonces, vamos a pasar un momentito hablando de algunos de esos. La primera idea equivocada sería que solo los nenes pueden aprender un nuevo idioma con fluidez. O sea, obviamente ayuda. Los pibes tienen un cerebro muy plástico, es muy como maleable en el sentido de que ellos pueden aprender cosas muy rápidamente. Son como esponjas en la forma de que absorban información. Ayuda a ser un niño y aprender un idioma, pero eso ya es muy tarde para nosotros. En mi experiencia personal les puedo comentar que hay un montón de personas que aprendieron inglés o cualquier idioma desde grande. Yo tengo alumnos que empezaron a estudiar inglés a los 50, 60, 70 años, hicieron un buen progreso porque practican, porque se ponen las pilas. Y es una cuestión mucho más de ganas y consistencia que es de como algo que tienen los niños. Entonces, absolutamente podemos aprender un idioma siendo adultos. Otra idea equivocada es que hay que vivir en un país angloparlante para aprender inglés. Esto tampoco es cierto. Especialmente con el Internet, con el mundo interconectado que tenemos ahora, es muy posible aprender, practicar el inglés en cualquier ambiente prácticamente. Yo conozco a muchas personas que aprendieron inglés principalmente jugando videojuegos, en el GTA, en el Call of Duty, hablando con los pibes yankees. Así aprendieron un montón de cosas en inglés. Entonces, tal vez ellos son los mejores profes. Entonces, es muy posible aprender un idioma no estando en un país que hable ese idioma. Otra idea equivocada es que hay que gastar un montón de plata para aprender un nuevo idioma. Se puede, o sea, es muy fácil gastar tu plata buscando cursos y todo eso. La mayoría de las ideas que yo voy a proponerles hoy son maneras gratis de estudiar. Tengo un producto para vender también, pero bueno, olvidemos de eso por ahora. Hay muchas formas gratis o casi gratis de estudiar un idioma. Otra idea equivocada es que no tenés tiempo para aprender inglés. Pensás, o puedo cuidar a mis hijos, o puedo aprender inglés, pero no puedo hacer los dos. Pero sí se puede. Es una cuestión de priorizarlo. Es como ir al gimnasio. Si vos te decís, bueno, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Bueno, no tenés tiempo. Pero si lo priorizas, si creas un espacio en tu agenda para hacerlo, y si organizas tu vida alrededor de esa cosa, y es una cosa que requerés, totalmente lo puedes hacer. Y hasta hay formas más pasivas de estudiar inglés. Tipo cuando estás en el bus, en el colectivo, medio de pedo, no haciendo nada, puedes abrir la app de Papora y hacer algunas actividades ahí. Puedes escuchar podcasts cuando estás entrenando, manejando al trabajo. Hay muchas oportunidades, solo tenemos que estar creativos de cómo utilizamos nuestro tiempo. Otra idea equivocada es que hay que estudiar un montón de gramática aburrida para aprender inglés. ¿Qué chucha es un past simple perfect? Bueno,
La gramática sí es importante. De cierta manera son como los bloques que usamos para construir cualquier idioma. Pero yo creo mucho más que comunicar es mucho más importante que hablar perfecto. Es absolutamente posible comunicar con la gente y tener buenas conversaciones y crear buenos vínculos y cometer errores de la gramática. La mayoría de lo que debería ser cualquier estudio de un idioma debería enfocarse en la conversación, en leer, en escuchar. Sí, la gramática importa, pero no es 100% de lo que tenés que hacer para estudiar y aprender un idioma. Y totalmente, Javi. Javi dice, comunicar es lo más importante. Eso es lo que creemos en Papora. Otra idea equivocada es que se puede aprender inglés con alguna aplicación sin hablar ni interactuar con nadie. Un poco más tarde vamos a hablar un poco más de eso, pero básicamente hablar es clave. Es súper importante que hablemos, que interactuemos, que hablemos de bobadas, de qué tal el día, qué tal el clima, qué tal tu familia, esas cosas en inglés para practicar. No solo es como, bueno, completa la oración, identificar esa palabra de vocabulario, no. Hay que hablar un montón y alguna app donde jugas jueguitos de idioma, eso no es lo suficiente para aprender a comunicarse. Ok, entonces, bueno, ya decidimos. Queremos aprender inglés, obviamente. Ya convencidos a full. ¿Ahora qué? ¿Cómo empezamos? Antes de empezar tu camino de inglés, ayuda mucho tener una idea de cuál es tu nivel. Si escuchaste alguna vez de términos como A1, A2, B1, etcétera, eso es el sistema de niveles de idiomas que se llama el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Entonces, A1, eso sería el nivel principiante, desde cero. En ese nivel aprendes del vocabulario clave, aprendes a presentarte y hablar de cosas sencillas. El clima, tu familia, tu trabajo. Tenemos el nivel A2, esto sería el nivel principiante alto. Eso ya te da un poco más de libertad para expresarte con un poco más de fluidez, para armar varias formas de oraciones, para hablar del futuro, del pasado, del presente, estar un poco más dinámico con cómo hablas. El nivel B1 es el nivel intermedio. En este nivel ya puedes tener conversaciones sencillas. Ya estudiaste mucho de lo que son los diferentes tiempos, del futuro, del pasado, del presente, de los continuos, todo eso. Pero hay mucho para refinar respecto a eso. Podemos hablar de una gran variedad de cosas, pero hay mucho todavía para refinar. El nivel B2 es como intermedio alto. En el nivel B2 ya podemos interactuar con textos avanzados, conceptos complicados, hablar, qué sé yo, de la política, de la sociedad, y tenemos un buen nivel de fluidez para expresarnos como queremos. Y el último es C1. Bueno, en realidad el último es C2, pero eso es cuando tenés un nivel C2, ya no necesitas clases de inglés probablemente. C1, que es un nivel bien avanzado, como para defenderte en contextos laborales, académicos, ya tenés un muy buen nivel de fluidez. ¿Cómo se entera de su nivel? Papora tiene una prueba de nivel. Si vas no veo el URL, pero bueno, papora.com, /test-de-nivel, eso, ahí puedes hacer una prueba de nivel gratis, tranca, sin compromiso. Y lo último relacionado con lo de los niveles es un poco de básicamente lo que es el compromiso que es aprender un idioma. O sea, ¿cuántos son la cantidad de horas que uno necesita para alcanzar los diferentes niveles? Y no quiero abrumarles, pero es mucho. No hay que subestimar lo que es aprender un idioma. Una de las ideas como equivocadas es que, bueno, voy a tomar un curso de inglés y luego yo hablo inglés perfecto y todo tranca, yo consigo un buen trabajo en dólares y todas mis preocupaciones se terminaron. No. Lamentablemente exige mucha dedicación, mucho estudio, mucha práctica para aprender cualquier idioma.
podemos ver que para avanzar desde el nivel A1 al nivel A2, eso exige entre 90 y 100 horas más o menos para avanzar desde ese nivel al siguiente. Para avanzar desde el nivel A2 hasta el nivel B1, eso exige entre 100 y 150 horas de estudio. Es mucho tiempo. Una vez que estás en el nivel B1, ese es el nivel que yo consideraría que es como el mínimo para usar el inglés en un contexto profesional, porque con el nivel B1 ya puedes manejar conversaciones, comunicarte, expresar tus ideas, entender muchas de las ideas de los demás. No perfectamente, pero con cierta base de seguridad ahí. Pero eso es mucho tiempo, es como por ahí más de 200 horas de práctica. Es mucho tiempo, entonces no hay que subestimar lo que es aprender un idioma. Es un proceso de toda la vida prácticamente. Ok, ahora que ubicamos nuestro nivel, toca empezar. Vamos a practicar. ¿Cómo podemos empezar a estudiar inglés? Yo quiero algunas ideas de ustedes. ¿Cuáles son algunas cosas que hicieron ustedes como para estudiar inglés? Algunos métodos, algunas instituciones, aplicaciones, formas de estudiar independiente. ¿Cómo hicieron ustedes para estudiar inglés en el pasado? Por ejemplo, ver películas en inglés. Totalmente, Juan. Eso es un método muy válido, especialmente para los alumnos que tienen como un nivel B1 más o menos y más avanzado. Igual sirve para los alumnos más principiantes para que entiendan un poco más de lo que es el ritmo de cómo hablamos los nativos de inglés. Pero mirar películas y escuchar cosas en inglés es muy clave. Ver series con audio y subtítulos en inglés, totalmente. Si tenés como un nivel B, B1, B2 en inglés, yo recomendaría quitar esos subtítulos y así entrenas más el oído. En la universidad, totalmente. Como cursos de cuatrimestre, grupales. Yo he escuchado algunas buenas cosas de los cursos universitarios, pero depende mucho de cuántos alumnos hay en la clase. Yo sé que en algunas universidades tienen, 100 estudiantes en una clase de inglés. Eso nos sirve mucho, pues al menos para aprender a comunicar, porque es mucho de escuchar y no tanto de hablar. Pero en clases universitarias más pequeñas, yo he escuchado de muy buenos resultados. Perfecto, seguimos. Ok, vamos a empezar con algunas ideas de básicamente cómo estudiar inglés de forma independiente, sin pagar a nadie, sin profe, sin nada. Cualquier persona puede aprender inglés sin gastar un mango, sin gastar nada de plata. Es una cuestión de dedicación, organización, consistencia y ser inteligente de cómo practicas. Y cualquier persona se puede hacer de forma independiente porque existe un montón de recursos gratis online. Hay cursos completos desde cero en YouTube, hay podcasts, hay un montón de sitios web, hay un montón de apps, hay un montón de creadores de contenido educativo en las redes, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas partes. Falta de recursos gratis, no hay. Entonces, si queremos empezar a aprender, algunos como pasos concretos. Lo primero sería tener un cuaderno dedicado a tus estudios de inglés. Ahí puedes anotar nuevo vocabulario, oraciones interesantes, cositas de gramática, cualquier cosa importante para recordar, dejarlo ahí. También existe un montón de contenido en inglés. Puedes leer libros para niños, puedes encontrar clases de inglés que te gusten en YouTube, en Instagram, en TikTok. Es cuestión de encontrar los creadores que más te gustan. Y es súper importante pasar tiempo interactuando con contenido y ideas completas en inglés y no solo palabras en aislamiento. A veces hay personas que hacen eso, que tipo buscan las 1000 palabras más comunes en inglés y solo estudiar esas palabras en aislamiento, sin el contexto de oraciones. Es muy importante escuchar ideas completas, leer ideas completas, porque así usamos el idioma. Otra cosa que ayuda mucho es ser un estudiante proactivo. Cuando se te ocurre una duda, googlealo. Si no sabes la diferencia entre in, at y on y quieres saberlo, googlealo.
encontrar un video en YouTube que lo explica. Es muy importante para ser independiente en ese sentido. Nosotros tenemos acceso a toda la información que jamás haya existido. Entonces, y es simplemente una cuestión de googlearlo. Todos esos recursos existen gratis para nosotros. También hay que estudiar vocabulario. Cuando encontrás una palabra que no sabes, búscala, anótala. Si estás hablando con alguien y no sabes una palabra, pero no sabes cómo decirlo en inglés, bueno, más tarde, búscala, anótala. Puedes hacer tarjetas de vocabulario. En un lado de la tarjeta tenés la palabra que quieres aprender, la palabra en inglés, ponele, no sé, coffee. Y en el otro lado la traducción en español, café. Y hay un montón de aplicaciones para hacer eso. Esa es buena forma de aprender el vocabulario. Mientras que seguís interactuando con ideas completas también. No solo palabras en aislamiento. También ayuda mucho anotar las cosas en inglés. Si armas como una lista de tareas, no sé, barrer, ir al súper, qué sé yo, tomar una clase de inglés, hacerla en inglés, o escribir tu lista de compras en inglés, cositas así, cualquier cosita que podemos hacer para rodearnos del inglés en nuestras vidas cotidianas. Y bueno, también ayuda a cambiar el idioma de tu celu, de la compu a inglés. Pero bueno, acabamos de hablar de un montón de ideas de cómo estudiar inglés de forma gratuita y podés hacer buen progreso, podés aprender mucho vocabulario, entender cómo armar distintas formas de oraciones, practicar la lectura, el oído, la escritura, pero lo que falta es lo más importante y eso es hablar y tener conversaciones y interactuar con otras personas, que la otra persona te hace una pregunta y vos la pensás y respondes y te responde y todo lo que es esa dinámica de conversar. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, existen varias formas gratis de practicar el speaking sin siquiera tener que contratar a alguien como nosotros. Podés encontrar hablantes nativos en tu ciudad, seguramente existen, o online, como jugando videojuegos o hay muchos lugares online donde los hispanohablantes y los angloparlantes se juntan. Puedes empezar a hacer amigos con los gringos en tu ciudad. Existe algo que se llama intercambio de idioma. Esto sería como, si lo googleas como intercambio de idioma más tu ciudad, no sé, Lima, Quito, Ciudad de México. Seguramente te van a salir como eventos en que gente nativa de tu ciudad y los extranjeros, los viajeros, se juntan, los gringos para practicar español, la gente de tu ciudad para practicar inglés, y así se hace amigos y se practica los idiomas. Genial, súper recomendables esos eventos. Podrías descargar Tinder, encontrarte un gringo bonito, no sé. Son todas ideas nomás, no sé. Y bueno, si esas cosas no son posibles, no sé, si vivís en un pueblito, no sé, siempre puedes usar una plataforma como Papora. Y ahorita, más tarde, voy a hablar un poco más de qué ofrece Papora. Pero nada, básicamente el speaking es súper importante, recontra importante. O sea, no importa si vos memorizaste todo el vocabulario del diccionario de Oxford, no importa si estudiaste profundamente toda la gramática de inglés, si alguien te hace una pregunta y te congelas y no sabes cómo responder, bueno, ¿cuál es el punto de todo ese esfuerzo? Hay una diferencia entre poder entender y poder usar en inglés. Y ese es el problema más grande que veo con mis alumnos, es que me dicen, ay, mira, Chris, yo puedo leer un texto en inglés y entender mucho de lo que dice, pero luego si alguien me hace una pregunta, me congelo, me enredo, yo no sé cómo responder. Y eso es lo que queremos enfrentar. Entonces, el speaking es súper importante. Un par de ideas de áreas de inglés para trabajar remoto, un par de cosas más concretas de ese elemento. Lo primero para tener en cuenta es que inglés es inglés. O sea, si ya manejas bien el inglés en general y puedes charlar, comunicarte, ya estás 99% preparado para enfrentar situaciones de trabajo remoto. La idea de que business English es súper diferente al inglés normal, no, en realidad, los dos son el mismo idioma. Es una cuestión de
adquirir tal vez algo de vocabulario relacionado con tu área. Una cosa súper importante es poder usar una voz profesional, no hablar como Snoop Dogg. Y bueno, obviamente habla súper copada y todo, pero bueno, hay cierto vocabulario profesional que queremos usar. Otra cosa importante es entender las convenciones de la escritura profesional para correos, mails, presentaciones, documentos, otros textos. Hay ciertas convenciones de eso. Hablamos de muchas de esas cosas en las clases en Papora. Otra cosa súper importante, y bueno, eso aplica a aprender inglés en general, es muy importante tener la buena voluntad de seguir aprendiendo nuevas cosas en inglés. O sea, el camino nunca termina. Yo que llevo varios años viviendo en América Latina, todos los días me encuentro con palabras que no conozco, frases nuevas. Entonces, tenés que tener la buena voluntad de seguir aprendiendo nuevas cosas. Vocabulario, dichos, frases. De seguir usando un diccionario cuando no sabes una palabra. También es importante desarrollar la habilidad de inferir lo que quiere decir una persona por el contexto, a pesar de que no sabes exactamente todas las palabras que usó. En el diccionario de inglés tenemos algo como 200,000 palabras, una cosa re loca. La gran mayoría de las palabras escucharías tal vez una vez en una década, qué sé yo. Entonces, cuando escuchas una palabra rara así, ver por el contexto de la conversación, de la persona con quien estás hablando, qué quiere decir exactamente. Y eso también es relevante para el hablante. O sea, si vos querés decir una palabra en inglés, pero no la sabes precisamente, otra habilidad muy importante para desarrollar es la habilidad de describir lo que querés decir, a pesar de que no tenés la palabra precisa para decirlo. Esa habilidad más la habilidad de inferir son cosas muy claves. Esas cosas que son más bien de actitud que tipo de estudio. Otra cosa es la humildad de poder pedir que la otra persona que se repita o te describa con más claridad lo que quiere decir. No todo el mundo se expresa de forma muy clara, entonces a veces ayuda pedir que se expresa mejor o que se repita. Y todo el mundo entiende. Todo el mundo entiende que nosotros somos hablantes no nativos de ese idioma, que tal vez hay que tener un poco de paciencia. Todo tranquilo, nadie te va a juzgar. Un par de otras cositas más. Inglés profesional de negocios, ya hablamos un poco de eso. Inglés conversacional, para desarrollar tu red social, el networking. Para romper el hielo con colegas, eso se llama small talk en inglés, como esas charlitas como, ¡ay, qué terrible el tráfico llegando acá! ¡No, qué hermoso el día! Como esas cosas aburridas. Romper el hielo, el small talk, súper importante. Inglés técnico, términos de tu industria, recontra importante. Inglés cultural, más general, si sabes que vas a estar trabajando con gente del Reino Unido, qué sé yo, aprender un poco de su cultura, de su sentido de humor, ellos que son muy irónicos y sarcásticos. Fantástico. Bueno, y todas esas son cosas gratis que puedes hacer para aprender inglés, todas esas cosas de que aprendimos. Y ya la mejor parte, la parte en que les vendo un producto. Fenomenal, el capitalismo. ¿Qué es Papora? Papora es una plataforma de inglés. Enseñamos inglés y ofrecemos 2 planes. Tenemos el plan esencial. Eso te da acceso a un curso autoguiado. Tenemos todos los niveles desde A1 hasta C1, desde principiante hasta avanzado. Nuestro curso autoguiado se enfoca mucho en todo lo que es desarrollar las habilidades en contextos comunes en inglés. Cómo manejarte en el supermercado, cómo manejarte en diferentes situaciones del trabajo. Tenemos un montón de audios para que para que entrenes tu oído, con un montón de diferentes acentos de hablantes de diferentes partes del mundo. Lo que más me gusta es el plan profesional. Incluye el curso autoguiado, que es re bueno, yo creo. Pero más, y la parte importante, es que el plan profesional incluye acceso a clases grupales ilimitadas. La idea es básicamente que ofrecemos un montón de horarios de clases en vivo
todos los niveles, en diferentes horarios del día, y vos elegís los horarios que mejor te convienen y tomas esas clases. Y si querés, podés tomar 10 clases en un solo día, si te da la gana. Totalmente bienvenido. Y en esas clases nos enfocamos en esas cosas de que estamos hablando hoy. Cosas como cómo inferir lo que está diciendo alguien a pesar de que no sabes todas esas palabras que está usando. Desarrollar esa habilidad de no tener miedo en el momento de hablar. Que el profe te hace una pregunta y vos, a pesar de que tal vez no estás 100% seguro de lo que querés decir, tiene sentido o no, lo decís igual, confiando en que, bueno, si lo dijiste bien, y probablemente lo dijiste bien, perfecto, seguimos adelante, no hay ningún problema. Pero si hay algún problemita con lo que dijiste, el profe está ahí como para corregirte y guiarte a expresar lo que querías inicialmente expresar. Es básicamente como, ¿viste esas rueditas que tienen los nenes en sus bicis para que no se caigan al aprender a andar? Nuestras clases básicamente son eso. Es como un ambiente tranqui, sin juzgar, sin miedo, sin presión, donde puedes practicar todo lo que es el inglés hablado. Ofrecemos, al completar el curso autoguiado de cada nivel, ofrecemos un certificado hermoso, muy bien diseñado, si lo digo yo. Y eso es una cosa hermosa como para compartir en tu LinkedIn. Ah, mira, yo completé este nivel. Es bueno como para compartir tus logros. Me parece una cosa muy linda. ¿Qué más tenemos? Un montón de beneficios. Nos enfocamos mucho en situaciones reales del trabajo, de la vida cotidiana, viajes. Priorizamos la comunicación, que hables con seguridad. Desde el primer día, aun si no sabes nada de inglés, después de la primera clase, te vamos a dar unas herramientas para que empieces. Ofrecemos todos los niveles, desde A1 hasta C1. Ofrecemos una variedad de horarios, entonces puedes estar de viaje. No es como un horario fijo en que, solo puedes tomar la clase los lunes a las 6 de la tarde. No. Si quieres tomar una clase hoy a las 7 de la mañana y luego mañana a las 10 de la noche y luego el otro día a las 12 de la tarde y luego 5 clases el día después, adelante. Por eso está diseñado. Está pensado para la gente que tiene vidas ocupadas, trabajo, familia, otras cosas en la vida. Entonces, eso. Y les ofrecemos un descuento de 47% off en Tapora. Increíble. Y bueno, solo estén conscientes de que eso está activo solo durante los primeros 48 horas de haber creado la cuenta. O sea, creas la cuenta y a partir de ese momento tenés 48 horas para sacar provecho de esa oferta. Bueno, solo sé yo ahora. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar. Fue divertido compartirles un poco de, lo que yo sé de todo lo que es el aprendizaje de inglés. A ver, Javi pregunta, ¿puedo hacer el curso autoguiado desde mi teléfono? Eso sí, se puede hacer tanto desde el celu como desde la compu. Entonces, si estás como en el bus, en el tren, de pedo, sin hacer nada, abrite la aplicación y así aprovechas un poco del tiempo. La mayoría de profesores son hispanos. Tenemos una mezcla. Algunos profes son norteamericanos, de Estados Unidos, de islas caribeñas, y algunos otros profes son de Latinoamérica, pero que son súper capacitados. Ellos tienen sus carreras en todo lo que es la educación de inglés. Esa es otra idea equivocada, es que los profes nativos automáticamente son mejores que los profes no nativos. Eso no es cierto. Hay toda una industria de profes no nativos que consiguen un certificado medio trucho y así se ponen a enseñar, pero que no son muy buenos profes. Hay toda una industria de eso. Si quieren pueden buscarlo, se llama TEFL. Los profes no nativos en muchos casos son mejores que los profes no nativos. No quiero decir que los profes nativos no son buenos. Hay muchos buenos y nuestros son buenos. Pero existe una industria media trucha de eso. Entonces, es curioso, es una cosa curiosa.
Ok. Excelente, muchachos. Vamos a completar el webinar acá. Muchísimas gracias por asistir. Y bueno, espero verlos en una clase en Papora algún día de esos. Que estén muy bien, chicos, y nos vemos.